Nunca pensé que una simple vaca pudiese cambiar el rumbo de mi vida. La mañana en que todo comenzó, el sol caía fuerte sobre los corrales de San Miguel del Monte, una pequeña región ganadera del interior de Santa Fe, Argentina, donde mi apellido siempre había pesado más que cualquier palabra. Yo era don Esteban Roldán, el hacendado más próspero de la zona, dueño de cientos de hectáreas, premios, contratos y respeto, o al menos eso creía. Recuerdo perfectamente el momento. Estaba de pie, con el sombrero bien acomodado, observando el ganado como quien mira números y no vidas. Para mí, las vacas eran inversión, genética, estadísticas, nada más. Y allí estaba él, Tomás Aguirre, uno de mis empleados más antiguos, callado, espalda encorvada, mirada baja. Un hombre que llevaba años trabajando mis tierras sin jamás levantar la voz, sin discutir, sin pedir nada. Siempre llegaba antes que el sol y se iba cuando el cielo ya estaba oscuro. Nadie hablaba mucho de él, porque los hombres como Tomás suelen volverse invisibles. Ese día, Tomás estaba frente a mí esperando su pago. No dinero, no bonos, no reconocimiento. Una vaca. Es lo que corresponde, dije con frialdad. No hay efectivo este mes. Elegí una del corral. Vi cómo tragó saliva. No se quejó, no preguntó, solo asintió con la cabeza. Yo señalé sin pensarlo demasiado. Llévate esa. Era la más flaca, la más descuidada, la que nadie quería. Una vaca marrón, sin brillo, que siempre quedaba al final cuando los compradores venían a elegir. Para mí, era poco menos que un descarte. Recuerdo incluso haber sonreído con cierta ironía. En mi mente, estaba siendo justo. En el fondo, estaba siendo cruel. Tomás no dijo nada, ni una palabra. Tomó la soga con manos gastadas y se llevó la vaca lentamente, como si cargara algo mucho más pesado que un animal. Yo no lo sabía entonces, pero en ese instante acababa de cometer la mayor injusticia de mi vida. Y antes de seguir, si te gustan las historias donde la vida da giros inesperados y la justicia llega cuando menos se espera, suscríbete al canal ahora mismo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Me encanta leerlos. Volví a lo mío. Reuniones, llamadas, papeles. La hacienda no se maneja sola, y yo siempre me enorgullecí de ser un hombre práctico, sin tiempo para sentimentalismos. Pero esa misma tarde, algo empezó a incomodarme. Desde la galería de la casa principal, vi a Tomás alejándose por el camino de tierra, con la vaca caminando a su lado. No había enojo en su postura. No había resentimiento. Solo cansancio. Y una especie de cuidado extraño en la forma en que miraba al animal. No entendí por qué. Pero esa imagen se me quedó grabada. Los días pasaron. Una semana después recibí la visita de ingenieros ganaderos de Rosario, expertos en genética bovina. Venían a inspeccionar parte de mi ganado para una exposición regional. Era importante, muy importante. Un premio podía elevar el valor de toda la hacienda. Queremos ver también los registros antiguos, me dijeron, especialmente de una línea que aparece incompleta. Fruncí el ceño. Aquí no hay nada incompleto, respondí con seguridad. Todo está bajo control. Pero no lo estaba. Mientras revisábamos archivos, uno de ellos levantó la cabeza de golpe. Don Esteban, dijo, ¿dónde está la vaca identificada como R17? Sentí un pequeño golpe en el pecho. ¿R17? Pregunté. Debe estar en el corral norte. No es nada especial. Los hombres se miraron entre sí. Con todo respeto, dijo el mayor, según estos registros, esa vaca pertenece a una línea genética premiada hace años. Su madre fue campeona nacional. Es una pieza clave. El aire se volvió pesado. Por primera vez en mucho tiempo, dudé. Eso es imposible, murmuré. Esa vaca era común. Uno de ellos negó lentamente. Las apariencias engañan, don Esteban. Sentí un frío recorrerme la espalda. Salí al corral de inmediato. Busqué con la mirada. 1, 2, 10 vacas. R17 no estaba. Pregunté a los capataces. Nadie sabía. Hasta que uno habló. Patrón, esa vaca, usted se la dio a Tomás como pago. El mundo se detuvo. En ese segundo,
Recordé su silencio, su mirada baja, mis palabras secas, mi dedo señalando sin pensar. Yo, el hacendado millonario, había entregado sin saberlo una joya al hombre más humilde de mis tierras. Pero lo peor aún no era eso. Lo peor era que no tenía idea de qué había hecho Tomás con ella. Y mientras montaba mi caballo para ir a buscarlo, una pregunta me martillaba la cabeza. ¿Y si el hombre al que menos valoré era el único que realmente merecía esa vaca? Cabalgaba rumbo al viejo caserío de los empleados con el corazón más pesado que la montura. Nunca me había pasado algo así. Yo, don Esteban Roldán, acostumbrado a mandar, a decidir, a no dudar, ahora sentía una inquietud extraña, como si cada paso del caballo me acercara no a un hombre, sino a una verdad que había evitado mirar durante años. Mientras avanzaba por el camino de tierra, imágenes del pasado empezaron a golpearme sin permiso. Tomás Aguirre no siempre fue viejo, pero la vida se encargó de doblarlo antes de tiempo. Lo recordé llegando a la hacienda hacía más de 15 años, flaco, con un bolso gastado y los ojos de alguien que ya había perdido demasiado. No preguntó condiciones, no pidió adelantos, solo dijo, «Puedo trabajar, no me rajo», y cumplió. Nunca faltó, nunca se enfermó, nunca protestó. Eso que yo siempre llamé lealtad, hoy empezaba a parecerme otra cosa. Resignación. Llegué a su rancho al caer la tarde. Era una construcción humilde, de adobe, con techo bajo y una cerca improvisada. Nada que se pareciera a la casa principal donde yo vivía rodeado de comodidades. A un costado, vi a la vaca, la misma que yo había despreciado. Estaba atada con cuidado, limpia, con agua fresca y pasto separado del resto. No parecía abandonada. Al contrario, parecía respetada. Eso me desconcertó. Antes de anunciarme, escuché voces. La de Tomás y la de un niño. «Despacio, hijo», decía él. «No la asustes». Me quedé inmóvil. Un niño. No sabía que Tomás tenía un hijo viviendo con él. Me acerqué en silencio y vi la escena. Tomás arrodillado, enseñándole a un chico de unos 8 años a darle de beber a la vaca. El niño sonreía con una mezcla de alegría y timidez que me apretó el pecho. No entré de inmediato. Observé. Porque por primera vez estaba viendo a Tomás como persona, no como empleado. El chico preguntó, «Papá, ¿esta vaca es nuestra de verdad?» Tomás tardó en responder. «Mientras la cuidemos, sí». Esa frase, tan simple, me golpeó más fuerte que cualquier reclamo. Finalmente carraspeé. «Tomás». Él se dio vuelta de golpe. Se levantó rápido, nervioso, como si hubiera hecho algo mal. «Patrón», dijo bajando la cabeza. No lo esperaba. El niño se escondió detrás de su pierna. «¿Quién es, papá?» Tomás dudó. «Es el dueño de la hacienda». El chico me miró con curiosidad, sin miedo, sin admiración. Solo curiosidad. Y ahí entendí algo incómodo. Mi poder no significaba nada para ese niño. «¿Puedo pasar?», pregunté. Tomás asintió, sorprendido. Entré al rancho. Era pequeño. Una mesa de madera gastada, 2 sillas distintas, una cama armada con esfuerzo, y otra más chica al costado. No había lujos. No había quejas escritas en las paredes. Solo vida simple. «No sabía que tenías familia aquí», dije. Tomás respiró hondo. «Mi esposa murió hace 6 años, patrón. El nene es lo único que me quedó». Esa mañana amanecí con una certeza incómoda. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía. La hacienda despertaba como siempre, el mugido del ganado, el polvo levantándose con los primeros pasos, los empleados llegando en silencio, cada uno ocupando su lugar como piezas de un engranaje perfectamente aceitado. Todo seguía funcionando. Pero yo no. Desde la galería, observé a los hombres alinearse para comenzar la jornada. Algunos me saludaban con respeto, otros con miedo. Nunca me había detenido a pensar en esa diferencia. Para mí, era normal. Ahora no. Vi a Tomás a lo lejos preparando herramientas, con la misma calma de siempre. Mateo no estaba con él. Seguramente había ido a la escuelita rural,
caminando varios kilómetros como tantos otros chicos del campo. Ese detalle, que antes me habría parecido irrelevante, ahora me pesaba. Entré a la oficina con los registros en la mano, los papeles que hablaban de genética premiada, de cruces selectos, de millones potenciales, papeles que yo había leído 1000 veces sin comprender realmente lo que significaban. Ahí estaba, la vaca R17, una línea limpia, premiada, valiosa, y yo la había entregado como pago miserable, convencido de que estaba cumpliendo. Sentí vergüenza, pero la vergüenza sola no cambia nada. Ese mismo día llegaron nuevamente los ingenieros de Rosario. Querían revisar el ganado completo antes de cerrar el informe para la exposición nacional. Yo sabía que tarde o temprano iban a preguntar por la vaca. Y así fue. «Don Esteban», dijo uno de ellos mientras caminábamos por el corral, «¿podemos ver nuevamente a la R17?» Respiré hondo. Ya no está en la hacienda. Se detuvieron. ¿Cómo que no está? La entregué como pago a un empleado. El silencio fue inmediato, no de sorpresa, de juicio. ¿Usted sabía lo que valía?, preguntó otro, más joven. No mentí. No. El mayor me miró fijo. Entonces hay un problema serio, don Esteban. No solo económico, ético. Esa palabra me atravesó. Ético, porque hasta ese momento, yo siempre había creído que mientras la ley no se rompiera, todo estaba bien. Nunca me había preguntado si era justo. ¿Puede recuperarla?, preguntaron. Pensé en Tomás, en Mateo, en la forma en que cuidaban a la vaca. No lo sé, respondí, y no estoy seguro de que deba hacerlo. Se miraron entre ellos. Si esa vaca no vuelve, la hacienda pierde prestigio, y usted también. Prestigio, nombre, imagen. Eso era lo que realmente estaba en juego para todos, excepto para Tomás. Cuando los ingenieros se fueron, los capataces comenzaron a murmurar. Las noticias vuelan rápido en el campo. Patrón regaló una vaca premiada. Dicen que el viejo Aguirre se quedó con un animal que vale una fortuna. Seguro ahora se cree rico. Escuché todo. Y por primera vez entendí cómo nacen las injusticias colectivas. No del odio directo, sino del comentario liviano, de la burla, del prejuicio. Esa tarde decidí recorrer la hacienda a pie. No como patrón, como observador. Vi a hombres mayores trabajando con dolor en la espalda. Mujeres cocinando para todos, sin figurar en ninguna nómina. Jóvenes resignados a repetir el mismo destino. Y yo, en el centro de todo eso, cómodo, distante, convencido de que así son las cosas. Al llegar al galpón escuché una discusión. 2 empleados hablaban de Tomás. Si yo hubiera sabido que esa vaca valía plata, me la llevaba yo, decía uno. Claro, ahora el viejo se hace el santo, respondía otro. Entré. El silencio fue inmediato. ¿De qué hablan?, pregunté. Nadie respondió. Estoy preguntando. Uno se animó. De Aguirre, patrón. Dicen que se aprovechó. Sentí rabia. ¿Aprovecharse de qué?, dije. ¿De recibir lo que yo mismo le di? Bajaron la cabeza. Aquí nadie se aprovechó de nada, continué. Si hubo un error fue mío. Eso no les gustó. Porque cuando el patrón asume culpa, el sistema tiembla. Esa noche convoqué a los capataces. No para gritar, para escuchar. ¿Cuántos años lleva Tomás trabajando aquí?, pregunté. Muchos, patrón. Más de 15. ¿Alguna vez causó problemas? Nunca. ¿Alguna vez pidió algo indebido? No. Entonces explíquenme por qué ahora hablan de él como si fuera un ladrón. Nadie respondió. La injusticia ya no era solo individual, era colectiva, y yo era responsable. Decidí ir una vez más al rancho de Tomás, pero esta vez sin anunciarme, sin autoridad, sin respuestas preparadas. Llegué al atardecer. Mateo estaba haciendo la tarea en una mesa improvisada. Tomás arreglaba una cerca. La vaca pastaba tranquila. Buenas tardes, dije. Tomás se enderezó. Patrón. No vengo como patrón hoy, respondí. Vengo como hombre. Eso lo descolocó. Nos sentamos afuera. El cielo estaba anaranjado. Tomás, están hablando de vos en la hacienda. Frunció el ceño.
Lo sé. Dicen que te aprovechaste, suspiró. Siempre dicen algo, patrón. Cuando uno es pobre, cualquier cosa que reciba parece demasiado. Esa frase merecía silencio. ¿Pensaste vender la vaca? Pregunté. Negó. No, aunque supieras que vale mucho. Me miró a los ojos. Si la vendo, ¿qué me queda después? No supe responder. Esta vaca no es dinero, continuó. Es tiempo, es comida, es futuro para mi hijo. Mateo levantó la vista. Yo quiero ser veterinario, dijo de repente. Sonreí sin querer. ¿De verdad? Sí. Para cuidar animales como ella. Sentí un nudo en la garganta. Ahí entendí algo devastador. Yo había estado a punto de arrancarle ese futuro por un premio, por prestigio, por ego. Tomás, dije con voz baja, ¿qué harías si te pidiera que devuelvas la vaca? No respondió de inmediato. Miró a Mateo. Miró al animal. Miró el suelo. Se la devolvería, dijo finalmente, porque fue suya. Eso fue el golpe final, porque aun siendo tratado con injusticia, seguía siendo honesto. Me levanté. Todavía no sé qué voy a hacer, admití, pero necesitaba saber quién eras de verdad. Tomás asintió. Yo siempre fui el mismo, patrón. Lo que cambia es quién mira. Volví a la casa principal con una certeza clara. Si permitía que el sistema siguiera castigando al más débil, entonces yo no era mejor que la injusticia que decía lamentar. Pero corregir eso tendría un precio, y no todos estarían dispuestos a aceptarlo. Porque al día siguiente, la noticia de la vaca premiada ya era conocida en toda la región, y las presiones iban a comenzar de verdad. Nunca había sentido el peso del silencio como en esos días. No era el silencio del campo al amanecer, ese que siempre me dio paz. Era otro. Uno espeso, incómodo, lleno de miradas que evitaban cruzarse conmigo. La noticia se había esparcido por San Miguel del Monte más rápido de lo que imaginé. En el almacén, en la cooperativa, en la misa del domingo, todos hablaban de lo mismo. El hacendado que regaló una vaca premiada a un empleado, y aunque algunos lo decían con burla, otros con envidia, la mayoría lo hacía con una pregunta que nadie se animaba a formular en voz alta. ¿Iba a corregirlo? ¿O iba a dejar que el más pobre pagara el error? Yo mismo no tenía la respuesta. Cada mañana recorría la hacienda intentando trabajar como siempre, pero algo había cambiado. Los empleados seguían cumpliendo sus tareas, pero la naturalidad se había perdido. Antes me saludaban con respeto automático. Ahora lo hacían con cautela, como si yo fuera una figura impredecible. El sistema entero estaba tenso. Y en medio de todo eso, Tomás Aguirre seguía en silencio. No fue a reclamar, no fue a defenderse, no fue a explicar nada a nadie. Seguía levantándose antes del sol, trabajando con la misma dedicación, regresando a su rancho sin desviar el paso. Ese silencio suyo, que antes me había parecido insignificante, ahora me resultaba ensordecedor. Una mañana lo vi desde lejos cargando bolsas de alimento para la vaca. El animal estaba más fuerte, más erguido. Había en ella una vitalidad tranquila, como si supiera que por primera vez alguien la miraba con respeto. Pensé en mí. ¿En cuántas veces había confundido autoridad con justicia? ¿En cuántas veces había premiado la obediencia ciega y castigado la necesidad? Esa misma tarde recibí una llamada. Era Ramiro Suárez, presidente de la Asociación Ganadera Regional. Esteban, me dijo sin rodeos, esto de la vaca está generando ruido. Lo sé. La exposición nacional es en 2 meses. Necesitamos esa línea genética. Cerré los ojos. ¿Y si no vuelve? Pregunté. Hubo un silencio incómodo. Entonces la hacienda Roldán pierde peso. Y vos también. Ahí estaba otra vez. El prestigio. El nombre. La imagen. Colgué sin responder. Esa noche no fui a la casa principal. Fui al galpón viejo, donde había pasado mis primeros años aprendiendo el oficio con mi padre. Me senté solo, rodeado de herramientas oxidadas y recuerdos que creía olvidados. Mi padre era duro, pero veía a la gente. Nunca fue rico como yo. Nunca tuvo premios nacionales, pero sabía el nombre de cada peón, de cada hijo, de cada problema.
Me pregunté cuándo me había alejado tanto de eso. Al día siguiente ocurrió algo que terminó de mostrarme la profundidad del daño. Mateo no fue a la escuela. Me enteré por la maestra rural, que vino a la hacienda a preguntar si estaba todo bien. Hace 2 días que no viene, me dijo, y siempre fue puntual. Sentí un golpe en el pecho. Fui de inmediato al rancho de Tomás. Lo encontré sentado afuera, con el chico apoyado en su hombro. ¿Está enfermo?, pregunté. Tomás negó. No. Yo. ¿Vos? No puedo dejarlo solo. Hay gente hablando cosas, y uno nunca sabe. Rabia, vergüenza, culpa, todo junto. Tomás, nadie va a hacerles daño, dije. Me miró con una serenidad triste. Usted no sabe lo que es vivir sin respaldo, patrón. Cuando uno es pobre, cualquier rumor pesa. Mateo me miró. ¿Hicimos algo malo?, preguntó. Me agaché frente a él. No, hijo, nada. Pero sabía que no era verdad del todo, porque aunque ellos no habían hecho nada malo, el sistema que yo sostenía sí. Ese mismo día, algunos empleados comenzaron a evitar a Tomás. No por desprecio directo, sino por miedo. Nadie quiere quedar del lado equivocado cuando el patrón duda. El aislamiento era sutil, pero real. Y Tomás lo soportaba sin una queja. Eso fue lo que más me dolió, porque comprendí que no solo le había entregado la peor vaca, le había entregado también el peso de mi error. Una tarde lo vi cargar agua con dificultad. Me acerqué para ayudarlo. Déjeme, dijo. Yo puedo. No es una orden, respondí. Es un gesto. Dudó. Aceptó. Caminamos en silencio. Tomás, le dije, ¿alguna vez pensaste que yo era injusto? Se detuvo. Muchas veces. No hubo reproche en su voz. Solo verdad. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Me miró fijo. Porque cuando uno depende del trabajo para sobrevivir, hablar puede ser un lujo. Esa frase me acompañó durante días. Comprendí que mi poder no estaba solo en lo que daba, sino en lo que obligaba a callar. Las noches se volvieron largas. Empecé a recibir cartas, mensajes, presiones. Algunos colegas sugerían resolverlo rápido. Otros directamente decían que recuperara la vaca y punto. Es tuya, me decían. La ley está de tu lado. Pero yo ya sabía que la ley no siempre coincide con la justicia. Un domingo por la mañana fui a misa. Me senté atrás. No quería ser visto. El sacerdote habló de dignidad, de responsabilidad, de no cargar sobre otros los propios errores. Cada palabra parecía dirigida a mí. Al final, Tomás pasó a mi lado con Mateo. No me miró. Eso fue peor que cualquier reclamo. Salí de la iglesia con una certeza incómoda. Mientras yo dudaba, ellos cargaban las consecuencias. Esa tarde tomé una decisión intermedia, cobarde quizás, pero necesaria para ganar tiempo. Ordené que nadie molestara a Tomás, que nadie hablara de la vaca, que el trabajo siguiera como siempre. Pero el daño ya estaba hecho. El silencio seguía creciendo. Y yo también callaba, no porque no supiera que era lo correcto, sino porque temía el costo de hacerlo. Temía enfrentar a la asociación, temía perder prestigio, temía admitir públicamente que había sido injusto. Y ese miedo, entendí, me hacía tan culpable como el error original. Una noche fui al rancho una vez más. Tomás estaba sentado mirando el cielo. Patrón, dijo sin sorpresa, sabía que vendría. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza a dudar de sí mismo, no duerme. Sonreí con amargura. Tenés razón. ¿Ya decidió qué va a hacer?, preguntó. Miré la vaca, tranquila, fuerte, viva. Todavía no. Asintió. No se preocupe por nosotros. Estamos acostumbrados a esperar. Esa frase me rompió. Porque nadie debería acostumbrarse a esperar justicia. Al volver a casa, me senté en la oficina y escribí una carta. No la envié, pero en ella admití todo, mi error, mi indiferencia, mi miedo. La leí varias veces, y supe que el silencio había llegado a su límite. Porque si no hacía algo pronto, no solo perdería prestigio, perdería algo mucho más difícil de recuperar: el derecho a llamarme un hombre justo. No supe qué responder. Yo había firmado papeles, comprado tierras, ganado premios, y nunca supe eso.
¿Y por qué nunca dijiste nada? Me miró con una calma que dolía. Porque nadie preguntó. Silencio. Ese silencio fue peor que un grito. El niño volvió a hablar. Papá dice que esta vaca nos va a ayudar. Lo miré. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Y qué vas a hacer con la vaca, Mateo? Sonrió. Papá dice que si la cuidamos bien, ella nos va a cuidar a nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Tomás acarició el lomo del animal con una delicadeza que no se aprende en ningún manual. Patrón, dijo, yo sé que no es gran cosa, pero para nosotros es mucho. Ahí entendí algo fundamental. Para mí, esa vaca había sido un descarte. Para él, era esperanza. Me senté. Por primera vez en años, me senté en una casa que no era mía sin sentirme dueño de nada. Tomás. Empecé. ¿Cómo fueron estos años para vos aquí? Me miró sorprendido. Nadie le había hecho esa pregunta. Tardó en hablar. He trabajado. Eso es todo. ¿Nunca sentiste que era injusto? Bajó la mirada. La injusticia cansa, patrón. Uno aprende a vivir con ella. Esas palabras se me clavaron. Yo había confundido su silencio con conformidad, su humildad con falta de ambición, su obediencia con felicidad. Nada más lejos. Mateo se sentó en el suelo, jugando con un pedazo de madera. Cuando mi esposa murió, continuó Tomás, pensé en irme. Pero aquí al menos tenía trabajo, y el chico necesitaba comer. Tragué saliva. ¿Nunca pediste aumento? Sonrió apenas. ¿Para qué? Siempre había alguien dispuesto a trabajar por menos. Ahí vi el verdadero peso de mi poder. No era solo riqueza, era decidir quién sobrevivía y quién no. Salimos al patio. El sol empezaba a caer y la vaca mugió suavemente. La he estado observando, dijo Tomás. No es débil, solo necesitaba cuidado. Cerré los ojos un segundo. Los expertos, los registros, la genética premiada, todo encajaba. Tomás, dije finalmente, si supieras el valor real de esa vaca, me interrumpió con un gesto. Para mí ya vale suficiente, patrón. Eso me desarmó por completo. No quería saber cuánto dinero podía darle. No soñaba con venderla. Solo quería vivir con dignidad. Mateo se acercó y me preguntó algo que nunca olvidaré. ¿Usted es bueno, señor? La pregunta me atravesó. Quise responder que sí. Quise decir que siempre había sido justo. Pero la imagen de Tomás recibiendo la peor vaca del corral me cerró la boca. Estoy aprendiendo, le dije. Esa noche, al volver a la casa principal, no dormí. Pensé en cada empleado al que nunca miré a los ojos, en cada decisión fría, en cada silencio que confundí con aceptación, y entendí algo aterrador. La verdadera pobreza no era la de Tomás, era la mía, por no haber visto nunca a las personas detrás del trabajo. Pero aún faltaba lo más difícil, porque al día siguiente debía enfrentar una decisión que pondría a prueba no mi fortuna, sino mi conciencia. Y esa decisión estaba directamente ligada a una vaca que yo creí inútil, y a un hombre que yo creí invisible. Hay momentos en la vida en los que uno siente que el tiempo se detiene justo antes de empujarlo al abismo, o a la redención. Ese momento llegó para mí una madrugada fría, cuando el teléfono sonó antes del amanecer. No eran horas para llamadas triviales. Don Esteban, dijo una voz agitada del otro lado. Tiene que venir. Es la vaca. Me incorporé de golpe. ¿Qué pasó? La R17, la de Aguirre, está pariendo. El corazón me dio un salto. En el campo, un parto puede ser rutina o tragedia, y en ese instante entendí que todo lo que había evitado decidir, ahora se concentraba en ese momento. Me vestí sin pensar y salí rumbo al rancho de Tomás. El camino estaba oscuro, apenas iluminado por la luna. Mientras manejaba, mi mente iba más rápido que el vehículo. Pensé en la asociación, en los ingenieros, en el prestigio. Pero por primera vez, esas palabras no eran lo principal. Solo pensaba en Tomás, en Mateo, y en una vaca que yo había tratado como un error, cuando en realidad era una oportunidad. Al llegar,
Vi luces encendidas y movimiento. Tomás estaba afuera, nervioso, con el rostro tenso. Mateo se abrazaba a él. «Patrón», dijo al verme, no sabía a quién llamar. «Hiciste bien», respondí sin pensar. «Estoy acá». Esa frase fue el primer cambio real. No dije, yo resuelvo. Dije, estoy acá. Entramos al pequeño corral improvisado. La vaca estaba echada, respirando con dificultad. No era un parto sencillo. Cualquier error podía costar caro. Tomás miraba sin saber qué hacer. «Tranquilo», le dije, «vamos paso a paso». Llamé de inmediato al veterinario de la zona, un hombre joven que había atendido partos complicados antes. Mientras esperábamos, Tomás no se separaba del animal. Le hablaba en voz baja, como si pudiera entenderlo. Mateo observaba en silencio. «¿Va a estar bien?», me preguntó. No mentí. «Vamos a hacer todo lo posible». Cuando el veterinario llegó, la situación era delicada. Hubo tensión, hubo espera, hubo miedo, y en medio de todo eso, ocurrió algo que jamás olvidaré. Tomás se arrodilló junto a la vaca y, sin mirar a nadie, dijo, «Si algo sale mal, no fue culpa suya, patrón». Yo acepté. Esas palabras en ese momento fueron el golpe final, porque incluso ahí, seguía protegiéndome. El parto fue largo, doloroso, silencioso, hasta que finalmente un ternero cayó sobre la paja húmeda, respirando con dificultad, pero vivo. Mateo rompió en llanto. Tomás también. Yo me quedé inmóvil. El veterinario limpió al animal y levantó la vista. «Don Esteban», dijo, «este ternero es excepcional». Sentí un escalofrío. «La genética es impecable», continuó. «Si se confirma lo que parece, estamos ante un ejemplar de altísimo valor». Ahí entendí. No era solo la vaca, era el futuro. Salimos afuera. El cielo empezaba a aclarar. Tomás me miró, cansado, emocionado. «Gracias por venir», dijo. No respondí de inmediato, porque en ese instante, por primera vez, yo estaba recibiendo más de lo que daba. Mateo se acercó al ternero. «¿Podemos quedarnos con él?», preguntó. Esa pregunta lo cambió todo, porque ya no se trataba de corregir un error. Se trataba de decidir quién merecía el fruto de ese milagro. Respiré hondo. «Tomás», dije, «mañana quiero que vengas conmigo a la hacienda principal». Se tensó. «¿Pasó algo malo?». «No», respondí. «Pasó algo importante». Esa mañana la noticia del nacimiento se esparció rápido. Los ingenieros volvieron a llamar. La asociación insistió. «Recupere la vaca ahora que puede», me dijeron, antes de que esto se complique. Pero yo ya no era el mismo. Llamé a Tomás más tarde. «¿Confía en mí?», le pregunté. Dudó. «Quiero, pero es difícil». «Lo sé», respondí. «Y tiene derecho». Al día siguiente, entramos juntos a la oficina de la hacienda. Los capataces se miraron sorprendidos. Nunca antes Tomás había cruzado esa puerta. Mateo se quedó afuera. Me senté detrás del escritorio. Tomás frente a mí. Por un segundo, el viejo orden quiso imponerse, pero lo detuve. «Tomás», dije, «todo esto empezó por un error mío». No levantó la vista. Le di esa vaca sin saber su valor. Y después dudé. Dudé demasiado. Tragué saliva. «Hoy quiero hacer lo que debí haber hecho desde el principio». Levantó la cabeza. «¿Qué es eso, patrón?». Respiré profundo. «Reconocer tu dignidad». Saqué los papeles. «La vaca es tuya. El ternero también, legalmente, sin condiciones». El silencio fue absoluto. «Pero», intentó decir. «No hay pero», interrumpí. «Esto no es caridad, es justicia». Tomás temblaba. «¿Y la hacienda? ¿Y la exposición?». Sonreí con tristeza. «Que esperen». Mateo desde la puerta escuchó. «¿De verdad?», preguntó. «¿De verdad?», respondí. En ese instante, entendí algo que ningún premio enseña. La verdadera autoridad no se impone. Se gana cuando uno repara el daño que causó. Pero aún no todo estaba resuelto. Porque lo que yo había decidido iba a enfrentarme abiertamente a la asociación,
a mis colegas, y a una última prueba moral que definiría quién era yo realmente. Y esa prueba llegaría muy pronto. Nunca imaginé que hacer lo correcto pudiera sentirse tan parecido a caminar hacia una tormenta. La mañana después de firmar los papeles, el campo amaneció extraño. No hubo cantos de pájaros, ni ese olor tranquilo de la tierra húmeda que siempre me había acompañado. Todo parecía en silencio, como si la hacienda misma estuviera conteniendo la respiración. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la noticia se expandiera. Y no me equivoqué. Antes del mediodía, ya tenía 3 llamadas perdidas de la asociación ganadera. A la cuarta, atendí. «Esteban», dijo la voz grave de Lorenzo, presidente del comité. «¿Es cierto lo que estamos escuchando?» No fingí sorpresa. «Depende de qué estén escuchando». Silencio breve. «Que cediste la vaca premiada y el ternero a un peón. Que rechazaste la reinscripción para la exposición nacional». Respiré hondo. No cedí nada. Reconocí lo que siempre fue suyo. El tono cambió. «Eso es un error gravísimo». «No», respondí. «Fue un error corregido». Del otro lado, se oyó una exhalación pesada. «Esteban, estás poniendo en riesgo tu nombre, tu legado». Ahí estaba la palabra que todos repetían como un escudo. Legado. «Mi legado no es una copa», dije. «Es lo que dejo cuando ya no estoy». La llamada terminó sin despedida. Colgué despacio. Mis manos temblaban. Porque por primera vez sabía que ya no había marcha atrás. Esa tarde, varios colegas llegaron sin avisar. Hombres con los que había compartido asados, ferias, premios. Se sentaron frente a mí con sonrisas tensas. «Esto se puede arreglar», dijo uno. «Nadie tiene que enterarse. Compramos la vaca. Le damos una compensación al hombre y listo». Los miré uno por uno. «¿Compensación por qué?», pregunté. «¿Por haber trabajado toda su vida sin pedir nada?». «Esteban, no seas ingenuo». Esa frase me dolió más de lo que esperaba. «No es ingenuidad», respondí. «Es cansancio». Se fueron molestos. Y con ellos, se fue una parte de la vida que yo había construido durante décadas. Esa noche, no pude dormir. Pensaba en Tomás, en Mateo, y también en mí, porque aunque nadie lo decía en voz alta, todos pensaban lo mismo. Yo había traicionado mi clase. Al día siguiente, Tomás vino temprano. Caminaba despacio, como si cada paso le pesara. «Patrón», dijo, «me están diciendo cosas. Lo sé, que me van a usar, que cuando esto pase usted va a quedar mal, y yo peor». Asentí. «Eso puede pasar». Me miró sorprendido. «Entonces, ¿por qué hacerlo?». Lo miré a los ojos. Porque si no lo hacía ya estaba perdido. No dijo nada más. Mateo apareció detrás. «En la escuela dicen que soy rico ahora», dijo, «pero también que nos van a sacar todo». Me agaché frente a él. «Mateo», le dije, «hay cosas que nadie puede quitarte». «¿Cuáles?». «Lo que tu padre te enseñó, y lo que tú vales». Esa tarde llegó la notificación oficial. La asociación abría una revisión interna sobre mis prácticas. Mi nombre quedaba suspendido de eventos, jurados y exposiciones hasta nuevo aviso. No era solo prestigio. Era aislamiento. Algunos empleados de la hacienda empezaron a evitarme. Otros me miraban con respeto silencioso. El campo se había dividido. Y entonces llegó la última presión. Un empresario extranjero pidió verme. Ofrecía una suma absurda por el ternero. Dinero suficiente para borrar cualquier error. «Piénselo como una salida elegante», dijo. «Nadie pierde». Sentí náuseas. «Alguien siempre pierde», respondí, «solo que a veces no se ve». Rechacé la oferta. Esa noche, sentado solo en el porche, entendí el verdadero costo de mi decisión. No era dinero, no era prestigio. Era soledad, pero incluso ahí, algo empezó a cambiar. Un grupo pequeño de trabajadores se acercó en silencio. No dijeron nada, solo se quedaron. Tomás se sentó a mi lado. «No está solo», dijo. Esa frase me sostuvo más que cualquier premio. Los días pasaron, la tensión no bajaba. La asociación anunció una asamblea extraordinaria.
Querían que diera explicaciones públicas. Sabía que sería un juicio. La noche anterior, casi no dormí. Pensé en mi padre, en cómo me había enseñado a trabajar duro, pero nunca a pedir perdón. Pensé en todas las veces que callé injusticias pequeñas porque así eran las cosas. Al amanecer, entendí que esta no era solo una decisión reciente, era una deuda vieja. La asamblea fue tensa. Rostros fríos, miradas que juzgaban, me dieron la palabra. Me levanté despacio. Durante años, comencé. Creí que ser justo era cumplir la ley. Hoy entiendo que no siempre alcanza. Algunos murmuraron. Le di a un hombre lo que era suyo. Y si eso me cuesta este lugar, lo acepto. Silencio. Porque prefiero perder un asiento aquí que seguir perdiéndome a mí mismo. No aplaudieron, pero tampoco me interrumpieron. Al salir, no sabía qué vendría después. Solo sabía algo. Ya no estaba huyendo. Esa misma tarde, Tomás vino con una carta en la mano. Es de la Universidad Rural, dijo. ¿Quieren hablar de Mateo? La abrí con cuidado. Era una invitación a una beca técnica. Alguien había contado su historia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Ve?, dijo Tomás. Algo bueno está saliendo de todo esto. Asentí, porque entendí que el verdadero impacto de una decisión justa no se mide de inmediato. Se mide en lo que empieza a florecer después. Y aunque el camino seguía incierto, por primera vez en mucho tiempo, no me arrepentía. Nunca pensé que el final de esta historia llegaría en silencio. No con aplausos, ni con discursos preparados. Llegó una mañana común, con el sol subiendo lento sobre los potreros, como si la tierra misma estuviera decidiendo contar su versión. Habían pasado semanas desde la asamblea. Semanas de miradas esquivas, de rumores, de cartas sin respuesta. Yo seguía trabajando, porque cuando todo se derrumba, el trabajo honesto es lo único que sostiene. Tomás y yo recorríamos los corrales al amanecer. Mateo nos acompañaba algunos días, con una libreta vieja donde anotaba todo lo que veía. No hablaba mucho, pero observaba como quien quiere entender el mundo para no repetir errores. Ese día, al llegar al potrero del fondo, la vi. La vaca. La misma que había entregado como castigo. La misma que había sido despreciada. La misma que ahora pastaba tranquila, fuerte, con una dignidad que parecía heredada. A su lado el ternero ya no era un ternero, era un animal imponente, firme, hermoso. Tomás se detuvo. «Mírelo», dijo, «parece otro». Asentí. «Nunca fue otro», respondí. «Solo estaba en el lugar equivocado». Esa frase se me quedó clavada, porque entendí que no hablaba solo del animal, hablaba de nosotros. Ese mismo día llegó una camioneta que no esperaba. Logos oficiales. Personas trajeadas. Pensé que era otro problema, pero no. Era el Ministerio de Agricultura. Querían hablar conmigo. Nos sentamos en la mesa grande. Mateo escuchaba desde la puerta. «Don Esteban», dijo la mujer al frente, «hemos recibido múltiples informes sobre una situación que se hizo pública sin intención de serlo». «No busqué publicidad», respondí. «Lo sabemos», dijo. «Por eso estamos aquí». Me explicaron que la historia había llegado a universidades, cooperativas rurales, asociaciones pequeñas, no por el premio de la vaca, sino por la decisión. «La gente no está hablando de ganado», dijo ella. «Está hablando de justicia». Sentí un peso extraño en el pecho. «Queremos proponer algo», continuó. «Un programa piloto de reconocimiento a prácticas éticas rurales. Y queremos que usted y Tomás participen». Tomás abrió los ojos. «¿Yo?» «Usted», confirmó ella, «porque esta historia no existe sin usted». Miré a Tomás. Y por primera vez no lo vi como empleado. Lo vi como socio, como igual. La noticia se expandió rápido, pero esta vez no como escándalo, como ejemplo. La asociación ganadera, la misma que me había suspendido, pidió una reunión. Fui sin expectativas. Esta vez el salón estaba distinto, menos soberbia, más incomodidad. «Esteban», dijo Lorenzo,
Tal vez fuimos duros. No respondí. Queremos revertir la suspensión. Respiré. No vine por eso, dije. Vine a cerrar un ciclo. Silencio. Si quieren revertir algo, continué, empiecen mirando a quienes siempre dejaron afuera. Al salir, supe que no volvería a ocupar el mismo lugar. Y estaba bien, porque ya no lo necesitaba. Días después, la exposición nacional se realizó igual, pero esta vez, algo cambió. No fui invitado como jurado. Fui invitado a contar una historia. Subí al escenario con Tomás y Mateo. La gente esperaba hablar de genética, premios, productividad. Hablé de dignidad. Hablé de errores, de silencios largos, de cómo el poder, cuando no se cuestiona, se vuelve ciego. No hubo ovación. Hubo algo mejor. Silencio atento. Al final, alguien se levantó y aplaudió. Luego otro. Luego muchos. Mateo me miró. ¿Hiciste algo malo, don Esteban?, preguntó después. Me agaché frente a él. Hice algo tarde, respondí, pero no demasiado. La beca de Mateo se confirmó semanas después. Tomás comenzó a estudiar administración rural por las noches. Yo reduje la hacienda. Vendí tierras. No para perder, para repartir. Hoy, cuando camino por el campo, la gente me saluda distinto. No con miedo, no con admiración, con respeto. Y eso no se compra. La vaca premiada nunca volvió a competir. Siguió siendo madre, siguió siendo vida, como debía ser. A veces por las noches me siento en el mismo porche donde antes sentí soledad. Ahora siento otra cosa, paz. Porque entendí que la tierra no responde al dinero, responde a cómo la tratas, y las personas. También, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo, de persona a persona. Esta historia no es solo sobre un hacendado, una vaca o un empleado. Es sobre las veces que todos callamos cuando deberíamos haber hablado. Sobre cuando aceptamos migajas porque pensamos que no merecemos el pan entero. Tal vez tú también en algún momento fuiste tratado como la peor vaca del corral. Ignorado, subestimado, pagado con lo mínimo. Y aún así seguiste dando lo mejor. Si es así, no estás solo. A veces la justicia tarda. A veces no llega como esperamos. Pero la dignidad nunca se pierde cuando uno sigue siendo fiel a quien es. Gracias por escuchar esta historia. Gracias por sentirla. Y recuerda, la tierra, la vida y el corazón siempre terminan hablando.